Esta inminente tercera ola definitivamente lo que está causando es que el cuadro clínico de los jóvenes se agrave más si es que contraen COVID-19. Pero otro tema que también preocupa en Santa Cruz es que los casos diarios están casi llegando a los 1000. Después de haber tenido 200, 300 casos durante todas las semanas pasadas, 500 si usted quiere, ahora tenemos casi 1000. Hoy, lastimosamente, no es un anuncio, es una realidad. Y de esto quiero hablar con el viceministro de Salud, el señor Álvaro Terrazas. Doctor, le agradezco por su tiempo y por la amabilidad de atendernos esta mañana. Fernando Eid le saluda. Buenos días. Buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos los que siguen hasta ahora al canal. Y evidentemente, sí, estamos en una situación de ascenso de casos en prácticamente todo el país. Santa Cruz está aumentando una aceleración fuerte de crecimiento de casos. Y bueno, ahí es donde tenemos que tomar ya desde antes diferentes medidas y más ahora aún apersonarnos para la vacunación, a reforzar las medidas de bioseguridad, que son los elementos en este momento básicos para evitar mayor ocurrencia de casos. Lastimosamente, los casos que estamos viendo ahora son personas que hace 1 o 2 semanas estuvieron expuestas a otras personas infectadas. Viceministro, algo que llama bastante la atención es que las personas sí pueden acudir a la vacunación en diferentes departamentos, aunque en Santa Cruz todavía no es masiva. Pero, estamos hablando todavía de una vacunación a personas de 50 años y vemos que la incidencia de casos en jóvenes que están entre los 20, 30 años es mucho mayor y encima, como dije al principio, el cuadro clínico de estas personas, de estos jóvenes, se agrava. ¿Usted cree que realmente es necesario en algún momento, más allá de los anuncios e indicaciones que se le dé a la ciudadanía, endurecer las medidas, endurecer las restricciones en los lugares donde está pasando esto? Corrección en los datos. Si bien las personas de menores de 40 años sí se están enfermando, el porcentaje de uso de camas de terapia intensiva sigue siendo exponencialmente mucho mayor en las personas de 50 o de 60 años. Y las personas que fallecen, lastimosamente, también corresponden a estos grupos. Es por eso que se los denominan grupos de riesgo. Ahora, con respecto a las medidas de vacunación, las medidas de restricción, esperemos de que no es el elemento de cerrar negocios o el elemento de necesariamente restringir horarios como el arma fundamental. Lo que tenemos que hacer es los negocios, ya sea de día, que se están aperturando, de noche, que funcionen, y de preferencia, obviamente, que no estén expendiendo bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, es el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Hemos visto durante las semanas previas, y todos creo que en Santa Cruz y en el país, somos conscientes de que se aflojaron estas medidas de bioseguridad. Aprovecho su autoridad para poderle consultar. Las pruebas antígeno nasal comienzan a agotarse en Santa Cruz. Por ejemplo, hay una dotación para el fin de semana, le consulto, de más de 100.000 que refieren las autoridades locales. ¿Esto es correcto? Sí, ya se despachó a Santa Cruz, seguramente hoy día ya las están distribuyendo estas 100.000 pruebas para el departamento. Bien, y también quiero consultarle acerca de la importancia de la vacunación. Vemos que en algunas ciudades es raro lo que está pasando. En Cochabamba, por ejemplo, la gente está acudiendo a la prueba antígeno nasal, pero no hacia las vacunas. Sí, lastimosamente hay una reticencia y una desconfianza todavía en las vacunas, pese al incremento fuerte que se tiene de casos en Cochabamba, y también hay una baja afluencia en algunos departamentos, acompañadas con pocas medidas que se han tomado para fomentar la vacunación. A pesar de los esfuerzos nacionales, pedimos un mayor compromiso de los gobiernos subnacionales, como está pasando, por ejemplo, en Chuquisaca, está pasando en Beni, para poder fomentar la vacunación. En Cochabamba, esperemos de que ahora con esta situación, a veces lastimosamente hasta que no estemos al borde del abismo no reaccionamos, y esta situación de lo que se está viviendo en Cochabamba con el incremento de casos pueda impulsar a la gente a que pueda inmunizarse. Y recordar, a pesar de que uno esté con la primera dosis, la garantía que nos da la vacuna es de no desarrollar formas graves de la enfermedad, casi arriba del 99%, y de no desarrollar la enfermedad arriba del 90%. Ahora, está dependiendo del tipo de la vacuna.
y tenemos que continuar usando las medidas de bioseguridad y que no nos pase de que nos vacunamos y creemos de que ya somos inmunes. La inmunización, a pesar de que tengamos la vacuna, tenemos que usar las medidas de bioseguridad y la inmunización se da después de las 2 semanas de recibir la segunda dosis. Viceministro, le consulto esto, a ver, ¿qué nos puede decir usted? Porque, ¿qué cree que incide en que la gente no se vaya a vacunar? Y se lo voy a decir tal y como la gente nos conversa en la calle, lo dice cuando vamos a hacer notas ahí. Tengo dudas para vacunarme, dice la gente. ¿Cree usted que esta duda tiene que ver con, por ejemplo, que la gente está dudando por falta de información, porque cree que realmente no es efectiva, porque va a tener algunos casos adversos, digamos, desconfianza? ¿Qué cree usted que está pasando? Hay una infodemia, pero en redes sociales dedicadas al desprestigio y mucho del boca a boca. Se han hecho análisis, estudios regionales donde hay elevados porcentajes de dudas o resistencia a la vacunación. Hay elementos desde teorías conspiranoicas que lastimosamente en algún sector de la población pega, y eso es una pena. Y también está la generalización, por ejemplo, con la vacuna AstraZeneca de Oxford, en la cual había el elemento en Europa de las coagulopatías que se estaban desarrollando en algunas personas, cuando esos casos son 1 en 1.000.000, y decíamos, por ejemplo, con los anticonceptivos orales, los casos se producen 1 en 100.000, 10 veces más, por ejemplo, temas de riesgo de coagulopatías con anticonceptivos orales que frente a una vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, la AstraZeneca que se está suministrando en Europa viene de otra procedencia, la de Bolivia viene del laboratorio Serum de la India y no se ha reportado este tipo de casos. Y además, esta situación ha hecho de que se generalice, o sea, se crea de que son todas las vacunas, claro, y es a todas las personas, cuando ha producido en mujeres de menores de 50 años con la vacuna AstraZeneca producida y suministrada en Europa. Y se cree de que es en todas las personas, entonces hay cierto miedo. Hay también ciertas cuestiones de desinformación, incluso de ciertas autoridades. Algún director de sedes en el país indica, por ejemplo, de que no va a permitir que se utilice como primera dosis las vacunas rusas que han llegado a Sputnik V. Una flagrante desinformación e ignorancia con respecto a que la naturaleza de la primera o segunda dosis de la vacuna Sputnik V son totalmente distintas. Hay otros elementos en el que hablan sobre para qué sirven las vacunas, o sea, mostrando de que no hubiera efectividad en las vacunas cuando está demostrado de que las vacunas que estamos aplicando en el país y en general en todo el mundo tienen un éxito y una eficiencia demostrada para las nuevas variantes, especialmente con las que están en el país, que es la P1 y la africana. Tenemos la oportunidad claramente de decirle a la gente que las vacunas nos permiten tener la posibilidad de salvarnos la vida. Si bien es cierto, a pesar de que el nombre son vacunas de inmunidad, no nos inmunizan al 100%, pero lo que sí hacen es paliar el efecto negativo de la enfermedad en nuestro organismo, y esto la gente debe saberlo. Si en pocas palabras usted lo pudiera decir a la gente como autoridad, por favor, que la vacuna es efectiva, que no hay que tenerle miedo y que no hay tampoco que hacerle caso a esta infodemia de la cual usted hace referencia ahora, de boca en boca también, que es muy peligroso y a veces mucho más efectivo que lo que dicen las autoridades. Sí, gracias por ese espacio y también con los medios de comunicación, nuestros principales aliados, que es para llevar la información y la verdad a la población. La vacuna está demostrada, el mundo está haciendo un esfuerzo enorme para aplicar la vacuna demuestra su seguridad y su eficacia a nivel mundial. Nosotros tenemos que impulsar y acelerar el proceso de vacunación para evitar terminar desarrollando formas graves de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, nuestro gobierno y los diferentes gobiernos del mundo y los expertos de las sociedades científicas claramente están abocados a que la vacuna es la herramienta principal, no la única, pero sí la herramienta fundamental para poder vencer a la pandemia. La vacuna es segura, eficaz, e invitamos a toda la población de que pueda inmunizarse y utilizar nuestros centros de vacunación masiva para poder adquirir y mejorar nuestro sistema inmunitario y podernos enfrentar en mejores condiciones en esta tercera ola. Viceministro, rapidito, para terminar, solamente quiero pedirle esto. ¿El cuánto % de la población boliviana tiene que estar vacunada para una inmunidad de rebaño?
Bueno, la inmunidad de rebaño está tipificada al menos arriba del 80% para que pueda ser efectiva. ¿Y en cuánto estamos ahora? Con las vacunas que han llegado en el país, tendríamos que llegar al 24,5%, casi al 25% con las vacunas actuales en estos grupos etarios, y actualmente estamos llegando arriba del 12% a nivel nacional. Bien, claramente debemos hacerle caso a las autoridades y acudir a los centros de vacunación y esforzarnos todos, además, como ciudadanía, como población, como autoridades, para poder llegar. Esperemos, estamos lejos, es un sueño todavía, pero estamos en camino a ello, a esta inmunidad de rebaño tan soñada y que tanto necesitamos. Gracias, viceministro, ha sido un gusto hablar con usted. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, nosotros tenemos más aquí en la Revista Al Día.